¿Cómo se construyeron y quiénes construyeron las pirámides? Ya hemos hablado de esto en este canal, pero existen teorías alternativas y que vienen del mundo medieval. Sí, pero no del mundo medieval occidental como tú lo conoces, sino del mundo medieval musulmán, islámico, concretamente del Imperio Otomano. Vamos dentro. Pues sí, son muchas las teorías que hablan de cómo se construyeron las pirámides. De hecho, en este canal tenéis un vídeo de quiénes y cómo se construyeron las pirámides, pero es la versión pues más real y más próxima a la realidad. Pero existen personajes en el mundo antiguo que quisieron darle esta explicación. Concretamente, esto está escrito en el Kitat. El Kitat, el nombre del autor es bastante complicado y es Taqi al-Din Ahmad ibn Abad al-Qadir ibn Muhammad al-Katrik. Bueno, este señor pues era un matemático, era un filósofo, era un astrónomo o astrólogo, porque ahí en aquella época empezaba a diferenciarse la astronomía de la astrología. Y bueno, el personaje en cuestión es Al-Makri. Al-Makri es, pues bueno, es como todo el mundo le llama. Este señor escribió 90 obras. Este señor peregrinó a la Meca, tenía pues fuerte convicción y era un gran creyente en el Islam, pero antiguamente también querían darle explicación a todo. De hecho, este señor lo que propuso, aparte de escribir pues un montón de obras relacionadas con la filosofía, con el cosmos, con el universo, observando la naturaleza, y aquí vemos cómo empieza quizá también a despuntar un poco ese renacimiento y ese conocimiento del mundo helenístico, del mundo griego, de la sofía del conocimiento en el mundo islámico. Pero ellos tenían ante todo pues esa definición y esa vertiente religiosa que lo que les hacía era pensar siempre en relación a todo lo que venía siendo creado por la mano de Dios. Es más, este señor llegó a fabricar una bomba de agua, o diseñarla más bien, más que fabricarla, diseñarla, que tenía 6 cilindros, que bueno, esto no se llegó a desarrollar. Llegó a desarrollar temas de ingeniería, matemáticas y una especie de mecánica de la época que además le atribuían pues temas de conocimiento místico. En fin, es una época un tanto extraña para los que conocemos el mundo occidental, y el momento en el que llega el Renacimiento, pues la sociedad deja de ser una sociedad mística, religiosa, a ser una sociedad más filosófica y más tecnócrata. Es decir, dejan un poquito atrás todo el tema de la mitología y avanzan pues con el conocimiento. Pues bueno, esto más o menos empieza a ocurrir, pero todo lo contrario. Es decir, es a partir del siglo XVI cuando el Islam empieza a enrocarse en su mitología y su religión. Pero hasta el siglo XVI, estos 90 libros que escribe este señor, pues son bastante utilizados y mencionados en diferentes universidades. Es aquí cuando este señor pues empieza a conocer las pirámides. En un principio no habla de las 3 pirámides de Keops, Kefren y Micerino, sino habla de 2 pirámides. De hecho, desconoce el nombre y empiezan a pensar y a buscar quiénes construyeron las pirámides. De hecho, se empiezan a basar en textos bíblicos, en textos del Corán, que ya sabéis que el Corán pues bueno, es lo que deriva de la Biblia cristiana y de la Biblia hebrea. Pues empiezan a pensar, y este señor empieza a pensar y a darle un sentido. De hecho, empieza a recopilar fechas, datos, y lo primero que empieza a recopilar este señor es el diluvio universal. Es decir, hizo un cálculo que sería 1700 años desde la época, el momento en el que ellos empiezan a calcularlo. Es decir, estaríamos hablando pues de poco antes de la construcción, quizá sobre la época de la construcción de las pirámides. Alrededor de, podríamos decir, del 2000 antes de Cristo, el 1700, empiezan a hacer ese cálculo. Son varios cálculos los que hace y algunos le dan unas cifras y otros, pero empiezan a basarse en
las escrituras bíblicas sobre el rey Enoc. Enoc se sabe que fue el rey de todas las personas, que se dice en la Biblia, y que reinó durante 243 años. Evidentemente, vivir 243 años es algo complicado. A este rey, Enoc, en el libro del Génesis, es mencionado como uno de esos 10 patriarcas que reinaron antes del diluvio. En la Biblia, Enoc es mencionado en 5 oraciones. Sí, en una de esas oraciones dice Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era hijo de Jared en el Génesis 5, 19-21 y padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Es decir, empiezan a calcular que a partir de esa fecha fue Enoc el que tuvo toda la sabiduría sobre la tierra, y es aquí cuando empiezan dos versiones. Una de las versiones es que Enoc pudo haber sido ese constructor de esas dos grandes pirámides, es decir, quizá la tercera pirámide, Micerinos, estaría cubierta por las arenas del desierto, o vete tú a saber, se haría un montículo y no serían capaces de determinar que aquello era una pirámide más. Así lo expuso Taqi al-Din Ahmad ibn, en fin, todo el nombre que Taqi, ¿no? El nombre que os he dicho. Esto lo calculó en el 1363 aproximadamente y lo escribió en el Kitat. La verdad es que encontrar información sobre el libro del Kitat es bastante complejo, salvo que puedas ir a una universidad y puedas adquirirlo, en fin, o puedas leerlo allí y te enterarás más o menos de todo. En todo esto se señala que Enoc era conocido por diferentes nombres según los diversos pueblos: Sahurid, Hermes, Idris y Enoc. A Enoc le fue comunicado por el arcángel Miguel y otros ángeles que iba a ocurrir pues un cataclismo, y según los estudiosos, Enoc le dijeron que instruirían para que construyera la Gran Pirámide y escondiera en ella tesoro, libros de aprendizaje y todo lo que temían que pudiera perderse a causa de la futura catástrofe. Él ya predijo el diluvio, pero no exactamente predijo el diluvio, sino sabía que iba a acontecer una catástrofe, podríamos decir, mundial, es decir, el mundo conocido para Enoc. Lo que él conocía, pues iba a ocurrir esa catástrofe. Poco después, según las escrituras, llegaría el diluvio. Pero en el diluvio quedaron personas vivas, no murieron todos. Algunos pudieron huir y encontraron la pirámide, y próxima a la pirámide construyeron templos. No define dónde, ni cómo, ni de qué forma, sino que construyeron templos. Estos templos, evidentemente, pues podían ser a Yahvé, y de hecho sí es cierto que en la isla Elefantina se encontró hace poco unos restos, un templo en el que estaba, pues bueno, construido para Yahvé. Se sabe que los israelitas, los hebreos, en este caso, pues sí, tuvieron contacto directo con los egipcios del mundo antiguo. Pero también hay otra versión. La versión es que después de esta catástrofe, los más sabios del pueblo de Israel fueron los que construyeron las pirámides, es decir, con sus conocimientos. Y en esa versión fueron ayudados por ángeles, fueron ayudados por seres de otro lugar. De aquí es de donde nace la teoría de los astronautas de Yahvé, es decir, o de extraterrestres o gigantes extraterrestres que fueron los que crearon las pirámides. Y es por esto que existen muchísimas teorías, sobre todo en el mundo de la conspiración y en el tema de extraterrestres y todo esto, pues que fueron esos personajes que vinieron de fuera de la Tierra y que construyeron las pirámides desde el diluvio. Y de aquí se cogen pues las teorías modernas de que fueron directamente extraterrestres los que dieron el conocimiento para construir las pirámides. Evidentemente se data mucho antes, porque según los estudiosos del tema y según lo que nos describe el diluvio, pues fue muchísimo antes, fue en el 9000 antes de Cristo. Esa es la fecha coincidente en la que vemos donde muchos teóricos de la conspiración y de los extraterrestres sitúan a la Atlántida, el diluvio y la construcción de las pirámides. Es decir, un batiburrillo de todo a raíz de lo que Taqi, este señor, escribió y pudo hacer sus cálculos a través de sus conocimientos. Así que vemos como Enoc, Taqi,
conspiración, ángeles, arcángeles, extraterrestres fueron los que construyeron las pirámides. Bueno, todo esto carece de un rigor histórico, carece de un rigor arqueológico y sobre todo no hay fuentes históricas que digan esto. Heródoto habló de las pirámides, esto sí es cierto, habló de las pirámides, pero para Heródoto las pirámides ya eran cosas, monumentos muy antiguos y que eran del mundo muy atrás, pero esta teoría es la que da luz a la teoría de los dioses extraterrestres que construyeron las pirámides y luego vino el tema de moldearlas. En fin, amigos, espero que esto te haya resultado curioso y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.